Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de apologética. La verdad los hará libres. Un programa que estamos desarrollando a través de una asociación de páginas y hermanos apologistas en el Rincón de Apologética. Este día está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y su hermano Adrián Castro desde la Isla del Encanto. Muy bien, de que te dije que rimaba, te has quedado con esa. Entonces, Adrián, un gusto estar contigo el día de hoy, que tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a seguir hablando, el programa anterior hablamos del Papa, pero hay un tema que indudablemente podríamos decir que es, incluso diría, más controversial que el tema anterior, que es la infalibilidad del Papa. Entonces, realmente, Adrián, yo no sé si ya tienes toda la oportunidad, pero cantidad de gente se burla de eso. Dice, ¿cómo nosotros nos atrevemos a decir que un hombre puede ser infalible, que solo infalible es Dios? Que esos hombres se han equivocado y cómo nosotros los católicos creemos en eso, Adrián. Claramente, no solamente eso, sino que muchas veces dicen que nosotros lo tenemos como si fuera un Dios, al decir que es infalible, partiendo de lo que comentas, que solamente Dios es perfecto, que solamente Dios es el único que no se equivoca, que cómo nosotros vamos a poner al Papa al nivel de Dios. Bueno, hay mil y una barbaridad que siempre nos van a decir que lo idolatramos y bueno, y cosas que claramente no vamos a decir por el contenido que llevan las mismas, pero la realidad es una. Cuando se habla de la infalibilidad papal, siempre vamos a ver comentarios despectivos, ya sea por prejuicio o ya sea por ignorancia. Pero hoy en este programa vamos a compartir una información que será de gran ayuda para aquellos que no comprenden este tema de la infalibilidad papal, tanto católicos como no católicos, porque hay veces que hasta los mismos católicos han terminado hasta en el extremo de convertirlo en un tipo de idolatría, y ahí también es importante que lo aclaremos para no caer ni en un extremo ni en el otro. Bueno, Adrián, yo creo que para iniciar el programa podemos empezar buscando esto que tú mismo dices. Mire, hermano, que usted está aquí con nosotros. Sepa, usted puede ser católico, puede ser que no sea católico, puede ser que no sea creyente. Lo único que le pedimos es que se quede acá y que nos escuche. Al final usted puede decir, no estoy de acuerdo, no me parece o no lo creo, pero por lo menos lo que sí le vamos a garantizar es que vamos a tratar de explicitar de manera correcta, no los prejuicios o lo que dice la gente de lo que los católicos creemos. Usted es libre de creerlo o no. Lo que sí no me parece justo es que usted esté negando algo que no enseñamos los católicos o esté acusándonos de cosas que no creemos. Así que yo quisiera, si me permite, empezar por el diccionario para que aclaremos términos. Entonces, fíjate lo que el diccionario de la Real Academia de Lengua dice. Dice que infalibilidad significa que no puede errar, seguro, cierto, indefectible. Entonces, para esto, yo quisiera, pidiéndole perdón a nuestros distinguidos hermanos, que me permitieran leer lo que dice el Concilio Vaticano I sobre este tema, y después le voy a pasar la palabra a Diane para que nos comente. Dice, por esto, adhiriéndose fielmente a la tradición recibida de los inicios de la fe cristiana, para gloria de Dios, nuestro Salvador, exaltación de la religión católica y salvación del pueblo cristiano, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbre como que debe ser sostenida por toda la iglesia, posee, por la asistencia divina que fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbre. ¿Qué te parece, Adrián? Yo creo que el documento habla por sí solo, pero como sabemos que muchas veces las personas, muchas cosas lo dejan ahí dando más vueltas que un pejo envenenado, podríamos resumir lo que tú acabas de comentar del concilio, que la infalibilidad no es otra cosa que una asistencia especial del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Qué hace? En el caso del Papa, ¿verdad? Lo protege del error para que conserve pura lo que es
la enseñanza, para que se profundice sobre la verdad revelada y para que consiga la salvación de las almas. Yo creo que si en eso, así, en esa frase tan sencilla lo podríamos resumir. Una asistencia especial del Espíritu Santo para proteger del error, conservar la pureza de la enseñanza y para que se pueda profundizar sobre la verdad revelada, de modo que se pueda conseguir la salvación. Mira, mira, Adrián, hay un tema que me parece a mí muy interesante. Y yo quisiera que muchas veces nosotros, a veces simplemente nos cerramos a la verdad. Miren, ¿qué pasa en un país, Puerto Rico, Panamá, el país de ustedes, que está en México? Digamos que Adrián y yo tenemos un litigio y un juez me lo pone a favor mío y Adrián apela. Después viene otra vez Adrián gana y yo apelo y así nos vamos, ganando cada quien. Pero ya hay un momento que no vamos a poder estar en el infinito con ese litigio. Entonces en todo país hay algo que se llama la Corte Suprema. Dice que ya esa no es apelable. Ahí nosotros vamos a presentar nuestros argumentos y a partir de ese momento alguien va a tener esa autoridad de decir, bueno, uno de estos dos tiene la razón y el otro va a tener que entender que eso es definitivo. Entonces, ¿qué ocurre con el mundo cristiano? Cuando Jesucristo realiza la revelación, no las da. Desde el mismo momento, Adrián, es evidente. Empezaron las discusiones, que solo para los judíos, que solo para los paganos, que mira que si deben comer puerco, no deben comer puerco, que si solo la fe, que si las obras, que empezaron una serie de discusiones. Y entonces la pregunta es, frente a todas esas discusiones, tiene por necesidad una autoridad máxima. Alguien a quien recurrir y diga, bueno, necesitamos que usted defina esto, que usted determine qué es la verdad y qué no es la verdad. Y eso es de sentido común. Y los que no lo creen, Adrián, los frutos que han tenido durante todo el tiempo son divisiones por los siglos de los siglos, donde cada quien enseña algo diferente. Adrián. Y no solamente eso, que si miramos, ¿verdad?, en profundidad esto que ya estamos comenzando a presentar de lo que es la infalibilidad papal, tenemos que entender que la razón de la misma es en eso, está fundada en la necesidad de la conexión entre el primado de Pedro y la doctrina de lo que es la infalibilidad. ¿Por qué? Porque si está adjudicada a la iglesia, necesariamente debe ser extensiva a quien Cristo ha dado el poder de atar y desatar, que fue lo que habíamos hablado en el tema anterior que hablábamos del papado. A Pedro se le dio el poder de atar y desatar. Pues entonces, esta infalibilidad, al estar conectado Pedro, ¿verdad?, como la autoridad principal, necesaria, ¿verdad? Porque acabamos de poner un ejemplo secular y si lo llevamos al aspecto cristiano, tiene que haber una autoridad máxima que determine, al final de cuentas, qué es lo que verdaderamente proviene del Señor y que incluso cuando hablábamos en el primer programa sobre la verdadera iglesia de Cristo, que habíamos hablado de las notas del aspecto apostólico, veíamos que los apóstoles fueron quienes decidieron al final de cuentas la primera discusión que hubo en ese concilio de Jerusalén, que no dijeron vamos a echarlo a la suerte, no dijeron vamos a ver qué dice la Biblia, no, que dijeron le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y esa autoridad apostólica de entre esos 12 está la autoridad principal, que es San Pedro, que no tenemos que, ¿verdad?, darle mucha vuelta al asunto, porque en el programa anterior ya habíamos hablado algo al respecto, que si alguno no tuvo la oportunidad de ver el programa anterior, le invitamos a que le eche un vistazo. ¿Por qué? Porque este programa va a ser un complemento perfecto de lo que fue el programa anterior que hablábamos sobre el papado. Y Adrián, mira qué interesante de lo que estás hablando. Y hay otro aspecto, porque miren, ustedes dirán, ¿y por qué estas personas están hablando de la Corte Suprema? Porque estamos poniendo ejemplos de la razón, para que veamos que esto que nosotros estamos hablando no repugna a la razón, al sentido común, a la inteligencia. No se trata de que simplemente ciegamente usted diga, bueno, esto es lo que reveló y punto, sino que vea que la fe y la razón son cosas que tienen sentido. Entonces, fíjense, un aspecto importante, Adrián, mira, por ejemplo, para que vea un ejemplo de esto de que la razón a veces quieren anularla. Una persona en Facebook, casualmente, un apologista católico publica algo
y se presenta como católico y dice, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo soy católico, pero los católicos interpretan mal esto porque dicen que se le dio este poder a los papas, pero solamente se le dio a San Pedro. Entonces, efectivamente, eso solo se lo dio a San Pedro, y cuando San Pedro murió, ahí se acabó. Yo quiero que me demuestren en la Biblia donde dicen que se lo dio a otro. Bueno, en primer lugar le adelanto de que Adrián y yo vamos a estar próximamente dando un programa sobre la sucesión apostólica, y ahí vamos a hablar un poco de esto, de que no fue como se dice, de que se le dio a una persona y cuando murió se acabó ahí. Pero repugna la razón, el hecho de que usted está diciendo que Jesucristo dio una autoridad a unos apóstoles para que cuando ellos se murieran, ahí se acabara todo. Y después, sálvese quien pueda. Eso ni siquiera hay que acudir a la Biblia, eso es de sentido común. Y además, si hubiera sido solo los apóstoles que Jesús le dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, entonces cuando se murieron esa gente, más nadie tiene autoridad para predicar el evangelio. ¿Quién eres tú para predicar el evangelio? Si solamente se lo dieron a estos, y cuando murieron estos, ya nadie debería hacerlo. Entonces, son argumentos, como digo yo, Adrián, que repugnan a la razón. Ni siquiera, aunque lo vamos a hacer bíblicamente posteriormente, pero para que, hermanos, veamos de que no nos dejemos simplemente llevar por argumentos que no tienen ningún sentido, simplemente se ponen por poner. Adrián. Quería aprovechar a compartir lo que nos dice el numeral 880 del Catecismo de la Iglesia Católica para complementar el documento del Vaticano que compartiste ahorita. Dice, Catecismo de la Iglesia Católica número 880. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Catecismo de la Iglesia Católica, número 880, que por cierto, creo que él quería hacer la salvedad que siempre hacemos en todos los programas, paréntesis pequeñito. Todo aquel que esté viendo esta transmisión, recuerde tener lápiz y papel en la mano para que apunten estas citas y estos documentos que tú y yo hablamos, de modo que en su hogar puedan profundizar y que no digan, no, que estos Joquel y Adrián que están inventando lo que era, que Dios sabe dónde lo sacaron, de qué artículo de internet. No, no, no. Aquí estamos brindando las citas, los documentos para que usted en su hogar profundice y saque sus propias conclusiones. Aquí nosotros no estamos imponiendo nada, nosotros estamos proponiendo la fe para que usted profundice en las escrituras, porque dice el Señor que en ellos parece que hay verdad. Y como dice el programa, la verdad los hará libres. Mira, Adrián, y ya siento, porque a mí siempre me gusta cuando vamos al programa hacer anécdotas y cosas para que no sean nada más digan que la doctrina, la doctrina. Mira, esto que tú dijiste me causó gracia porque yo, que soy más viejo que todos ustedes, yo recuerdo que cuando yo iba a charlas, Adrián, eran en vivo. Y a veces eran más pequeñas, más grandes, y el que no llevaba papel y lápiz, no había segundas oportunidades. Si tú no notaste, si tú no entendiste, si tú no escuchaste, el expositor no iba a repetir. Acá, ustedes, los de esta generación, tienen qué bendición. Estas charlas quedan grabadas, quedan en un lugar y usted puede escucharla las veces que quiera, echarla para atrás, para adelante, y qué fue lo que dijo, y anotar. Entonces, esto es un don que debemos aprovechar. A veces, como hay en demasía, digo yo, ¿no? Es como cuando uno está en una mesa donde hay tantas cosas y al final uno pica de todo y no come nada sustancial. Entonces, tenemos que tener cuidado, y esto es un consejo que doy, de que efectivamente sí sabemos que en internet, en Facebook hay muchas cosas, pero con mucho cuidado, que usted está viendo un poquito aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, un poquito de allá, y no profundiza. Y entonces al final comió, como decimos en Panamá, o que aprendan una palabra panameña, burundanga, que es esas cosas que venden por ahí, que son el chihui, el maní, y estas cosas que son sin sustancia. Tal vez se llenó con soda, pero no se alimentó bien. Entonces, importante, como muy bien dice Adrián, de que hay que después usted tomarse el tiempo en su casa, leer el catecismo, buscar los textos bíblicos, para que usted mismo profundice, porque el propósito es ese. El propósito es de que todos conozcamos y por mutuo propio, nuestra fe. Adrián, si me permite, quisiera leer el texto del Evangelio para volver a reiterar lo que ya
Sabemos, Evangelio según Mateo 16, de 18 al 19, que ahí es el texto bíblico donde nosotros fundamentamos la infalibilidad del Papa. Miren lo que dice el Evangelio. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, en Mateo 16, 18 a 19. Entonces, la pregunta que primero que nosotros nos hacemos, eso lo hablamos en el programa anterior, por eso no vamos a profundizar tanto en ello, pero primero, el gesto de dar la llave ya sabemos que es una autoridad que le está dando Cristo. Y no es la llave de una ciudad, ni la llave de una casa, sino la llave del reino de los cielos. Entonces, eso tiene un valor. Jesucristo está diciendo, arrepiéntanse que viene el reino de los cielos. Entonces, conviértanse que viene el reino de los cielos. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no se convierte, si no, tú no eres digno de entrar en el reino de los cielos. Eso está lleno en el Evangelio hablando de eso. Pero qué curioso, le da a un hombre la llave. Y esa llave sabemos que es para abrir, para que puedan entrar, o para cerrar, para que no puedan entrar. Y la otra interesante interpretación está la de atar y desatar. Pero hay un punto importante, Adrián, que yo quisiera compartir contigo. Y es el hecho de que dice que lo que él ate en la tierra va a ser atado en el cielo. Y lo que él desate en la tierra va a ser desatado en el cielo, que eso tiene mucho valor para este tema de la infabilidad. Que dicho sea de paso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del tema del Papa en el programa anterior, que nuevamente recomendamos a quienes no lo pudieron ver, saquen un tiempo para que lo vean y entiendan cómo encajan las piezas de rompecabezas de este tema y el otro. Hablábamos, ¿verdad?, de esa autoridad, lo que era el atar y desatar y lo que conllevaba. Y ya que ahora lo llevamos a lo que es el aspecto de esa infalibilidad papal, como hablábamos ahorita, me gustaría compartir con los hermanos para que vayan comprendiendo un poquito más a profundidad esto de la infalibilidad papal. ¿Cuándo es que nosotros decimos que el Papa es infalible? Me gustaría compartir eso con los hermanos y les leo algo rapidito. El romano pontífice está preservado del error cuando se dan tres condiciones en simultáneo. Escuchen bien, tres condiciones en simultáneo. Cuando habla como pastor y doctor supremo de la Iglesia Universal. No cuando habla como teólogo privado u obispo de su diócesis. Y aquí hago un paréntesis, que muchas veces algunos por ser teólogos se creen que ya son infalibles y como que tratan de aludir a esa falacia de autoridad que sabemos que no es lo práctico. Pero nada, repito nuevamente para beneficio. Tres condiciones simultáneas. La primera, cuando habla como pastor y doctor supremo de la Iglesia Universal, no cuando habla como teólogo privado u obispo de su diócesis. Dos, cuando lo hace como sucesor de Pedro, es decir, en virtud de su autoridad apostólica suprema, y cuando tiene la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbres de manera definitiva, que ahí estamos hablando el aspecto de atar y desatar que nos estabas compartiendo hace ni un minuto, por decirlo de esa manera, hermano. Sí, Adrián, y por supuesto, y entonces hay un tema aquí que creo que vale la pena que volvamos a rescatar, como tú muy bien dices. En primer lugar, como Adrián muy bien explica, Dios le dio la llave no del Banco Nacional, no le dio la llave de tal gobierno, no le dio la llave de tal ciudad o de tal casa. Le dio la llave del reino de los cielos. Por lo tanto, esa autoridad tiene que ver con el reino de los cielos. Por eso es que Adriano está explicando que no se trata de que el Papa, de repente, si nosotros le pusiéramos examen de matemática al Papa, por ejemplo, ¿no? Las preguntas que no sabe, o las deja en blanco o se equivoca, porque no las sabe. Porque Jesucristo no le prometió a él infalibilidad para que supiera matemática, o supiera física, o química, o de repente, casualmente, mira, recientemente en la Copa América estaba jugando Argentina y Brasil en la final, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ahora diga el Papa, ¿quién va a ganar? ¿Qué va a saber el Papa? Él quisiera que ganara Argentina porque él es argentino, pero no es que él va a saber, él no sabe. Entonces, no se trata de eso.
Se trata de que en asuntos, como bien dice Adrián, del reino de los cielos, porque Jesucristo le dio la llave del reino de los cielos. El otro aspecto importante, Adrián, es que eso se lo garantiza Jesucristo no por el poder del Papa, ni por la sabiduría del Papa, sino por una garantía que Dios le da. Porque Dios le promete que va a avalar lo que él hace y por lo tanto le da un don que es preventivo para que no se equivoque. Al Papa no se le revelan cosas. La revelación está terminada. Al Papa lo que se le da es un don para que él pueda interpretar auténticamente lo que ya está revelado. Entonces, por lo tanto, lo que le previene Jesucristo y le promete de avalar es que no se equivoque en ese sentido y por eso dice, lo que tú digas acá con respecto a la doctrina, yo lo voy a avalar en el cielo, es decir, lo va a estar protegiendo porque Jesucristo no se va a equivocar y efectivamente ahí estamos de acuerdo y aclaramos al hermano protestante que plantea, Dios es el único infalible, estamos de acuerdo. Eso es así. Estamos de acuerdo. Por eso, la Iglesia Católica no enseña que el Papa es infalible por él mismo, sino porque Dios le concede ese don porque se lo prometió a través de Jesucristo. Se dan cuenta que hay una visión totalmente diferente a pensar lo que ustedes creen que nosotros creemos del Papa, ¿no? ¿Y por qué lo hace Adrián? Como tú muy bien dices, porque hablaba de asuntos de fe y de moral, porque quiere cumplir lo que dice Lucas 22, del 31 al 32, cuando Jesucristo le dijo y le enfrentó a su fragilidad. Le digo, mira, Simón, que vas a ser tentado y vas a ser cribado como el trigo, pero cuando tú regreses, vas a tener una misión. Confirma a tus hermanos. Dice Lucas 22, 31 a 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado permiso para sacudirte como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Yo creo que aquí hay tres elementos, Adrián, que yo quisiera compartir contigo. Primero, fragilidad humana. Segundo, Jesús dice, yo voy a orar por ti para que tu fe no te falle. ¿Qué don más maravilloso? Que Jesucristo dice, yo voy a orar por ti. ¿Y qué es lo que Jesús no le pide al Padre que el Padre no se lo concede? Para que tu fe no te falle. Y como tu fe no te va a fallar, confirma a tus hermanos. Entonces ahí está claro, Adrián, lo que estamos hablando. Adelante. Y cuando estamos viendo claramente esto que estamos diciendo, ¿verdad? De qué verdaderamente es la infalibilidad papal, pues vamos a aprovechar de ida y vuelta, como lo dice el Jefrán, a compartirle a los hermanos entonces qué no es la infalibilidad papal, porque muchas veces sabemos que realmente se confunde, como le dije, tanto por católicos como por no católicos, lo que es esto de la infalibilidad. Así que una vez compartido lo que es la infalibilidad y los ejemplos que nos comparte el hermano Roquel, ahora yo voy a comentar qué no es la infalibilidad papal. Así que sabemos que la infalibilidad garantiza la verdad de la formulación dogmática, pero no implica que ésta sea lo más perfecta posible y tampoco significa la impecabilidad personal del Papa ni la carencia de defectos, pues en cuanto persona privada es un hombre sujeto a los mismos errores y miserias que otro ser humano. De igual forma, el don de la infalibilidad no quita el error del Papa en el campo de la ciencia, como comentamos ahorita el hermano Roquel, terrenales, ni en los dominios de la ciencia religiosa, sino habla ex cátedra. Esto es cuando no actúa como pastor y maestro supremo de la iglesia. Y yo puedo aprovechar junto con esto poner un ejemplo. El Papa, por ser el que está en el Vaticano, que está, es como un estado aparte, ¿verdad? Ahí en Roma, pues él es líder de Estado. Y él como líder de Estado habla asuntos de Estado con los líderes de diversas naciones. Pues sabemos que ahí él no está hablando de asuntos específicamente de definir dogmas ni esas cosas, que en esos temas de Estado el Papa podrá decir disparates también, y eso no necesariamente es que, mira, y no quiero infalible, no, aquí estamos hablando que en el aspecto de las ciencias humanas él puede fallar, por eso es importante que aclaremos qué es y qué no es la infalibilidad papal para que los hermanos comprendan que no es que nosotros estamos poniendo el Papa perfecto como Dios, que como decía el hermano, él predice todo y te va a decir qué número se va a dar la lotería mañana, no, hay que entender, por eso es que compartimos esta información para beneficio de todos aquellos que están uniéndose a esta transmisión. Y mira, Adrián, y lo que tú estás hablando engancha perfectamente con lo que estamos diciendo y con la realidad. Mira, voy a poner un ejemplo. De repente, el Papa le toca elegir. Para los que no saben,
el Papa es el que elige todos los obispos del mundo. El Papa, cuando de repente hay una vacante de un obispo, se hace toda una investigación a lo interno, se dan candidatos, se le ofrece, se le dan los expedientes, todo eso se llega al nuncio y el nuncio da un informe que se lo lleva a una comisión y esa comisión se la entrega al Papa. El Papa tiene que orar, sentarse solo y decir, bueno, fulano está, ¿no? Y el Papa elige. Ahora, ahí el Papa se puede equivocar. Entonces, de repente alguien dice que hoy este obispo nos salió un plomo. O sea, no es el adecuado, no se porta bien, qué sé yo, ¿no? Entonces, oye, el Papa, mira, se equivocó, sí, se pudo haber equivocado. ¿Qué pudo haber equivocado en ese tema? ¿No? Tal vez no eligió el mejor candidato y eso es real. El Papa de repente tiene una reunión con un dignatario y hace una declaración que puede ser desafortunada. Y entonces eso no significa que el Papa no es el Papa o que no es infalible. Porque en todas esas situaciones que se pueda, el Papa tiene una conversación privada con Adrián por teléfono, lo llama como frecuentemente lo llama. Pues. Entonces lo llama y entonces en esa conversación que están hablando de cuánta cosa, del asado, de la carne que le gusta, el Papa puede hacerle un comentario de lo que él opina de política exterior, de lo que está pasando en el mundo, pero eso él lo está haciendo como un ciudadano privado y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y yo veo que los medios explotan eso, que el Papa tiene una conversación privada con alguien y de repente dice que como si eso hubiera sido una declaración ex cátedra. El Papa dijo esto, ya, la doctrina cambió. Oye, por Dios, si tenemos que tener claro lo que enseña la doctrina, ¿no? Entonces, el Papa cuando convoca, y también, y lo que otro que tenemos que tener claro, que igual como no repugna la razón que en nuestros países hayan niveles de leyes, hay leyes que pueden darse, por lo menos en mi país, se dan leyes que se pueden dar a nivel regional, no, me imagino que en otros países también, se dan a nivel regional un decreto alcaldicio o de un gobernador que dice, bueno, aquí en este gobierno hay uno que tiene nivel nacional, ¿no? Y hay una que tiene nivel internacional donde todo el mundo se pone de acuerdo. Entonces, igual pasa en la iglesia, ¿no? En la iglesia hay cosas que son de orden, ¿ve? Que se pueden cambiar, otras que no, y otras que tienen alcance de fe. Entonces, ¿qué ocurre? El Papa, cuando dice de repente y decide que va a hacer una explicitación de algo de fe, lo hace como muy bien dijo Adrián, en cátedra. Pero él de repente convoca a los obispos para que discutan y el mismo Papa interviene y todo el mundo discute. ¿Por qué? Porque estamos buscando una solución. Entonces el Papa dice, aquí vamos a sacar nuestras conclusiones sobre esta realidad que analizamos. Eso tiene un nivel dentro de la iglesia, tiene un valor, pero tiene un nivel. Entonces no porque el Papa en un discurso dijo tal cosa y dice, mira, ve, dijo esto, cambió la doctrina. No, porque eso tiene un nivel, tiene su valor, pero no es una declaración ex cátedra, no está pretendiendo explicitar la doctrina. Entonces, sobre eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces queremos jugar con las cosas, no es como decir que lo que determinó un gobernador, entonces tiene valor internacional, eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser, eso no tiene valor en otro país, ¿no? Entonces, tenemos que distinguir lo que es algo que es de fe, que tiene un valor, con algo que tiene otras connotaciones que son menores, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana el Papa, que lo puede hacer, tiene un cambio, decide que va a haber un cambio en la liturgia, ¿no? O hace poco declaró que iba a haber un nuevo ministerio, el ministerio del catequista, ¿no? Entonces cambió la doctrina porque eso no existía antes, no me sacó, no, él tenía la autoridad y eso no es de manera doctrinal. Adrián. Ni más ni menos, ahora que tú compartes eso, hermano Roquel, yo creo que esto prácticamente podríamos decir que es el pan nuestro de cada día. ¿Sabe? Cada vez y lo estamos hablando con el Papa actual porque es la realidad más cercana. Cada vez que el Papa menciona algo, no terminó de decirlo bien, cuando ya alguien sacó sus propias conclusiones, hizo una noticia amarillista sensacionalista, entonces las personas en vez de estudiar la doctrina, como tú estás comentando, le creen más a San Google, que ya lo tienen como doctor de la iglesia, a San Google, y entonces
Sí, lo canonizaron y lo tienen como doctor de la iglesia a Google. Sí, sí, sí. San Google lo dijo y eso es verdad. Y entonces ya olvídate. ¿Sabes? Yo por eso yo quiero comentar, ¿verdad? Para beneficio de los hermanos que están viendo esta transmisión, que, pues, con referencia a esto del dogma de la infalibilidad papal, que si bien fue definido en el Concilio Vaticano I, ¿verdad? Tiene una profundidad histórica cuyo planteamiento hunden sus raíces ya en la Edad Media y se desprenden del mayor y mejor conocimiento de la revelación de Cristo sobre el primado de Pedro. Su formulación como tal no se originó en el esfuerzo para dignificar a la persona del Papa, que es lo que hemos estado especificando desde el primer momento, sino que ha surgido del conocimiento serio y atento de la falibilidad de todo lo humano, incluyendo la persona del Papa, y de la preocupación seria por conservar íntegra la revelación y aplicarla debidamente a la vida cristiana. Comentamos esto para beneficio de los hermanos, porque, ¿verdad? Puede ser que a esta altura todavía los hermanos piensen que es que nosotros estamos poniendo al Papa como un Dios y no es así. Yo creo que ejemplo de más ya hemos dado, ¿o no es, hermano? No, y Adrián, y hay un tema que me parece a mí muy interesante. Yo quisiera también compartir una anécdota. Mira, para que vean, ¿no? Para que vean, a mí me gusta decir por ejemplo, ya gente jovencita como Adrián, si acaso ha conocido eh, tres papas o dos, tal vez. A mí me tocó conocer unos más. Miren lo interesante. Eh, Cuando el Papa Benedicto XVI hizo una declaración y dijo algo que ya en la teología estaba más que sabido y que se había dicho. Él dijo que, bueno, que el infierno no es un lugar. Y yo recuerdo perfectamente bien que salieron los titulares, ¿no? En todas partes. El Papa Benedicto XVI por fin ha reconocido que el infierno no existe. Y eso salió en todos los medios, ¿no? Porque y salían en todas esas cadenas que tuve que estar en toda esa gente encorbatada hablando y que el Papa acaba de declarar una creencia que tuvo la Iglesia Católica por siglos. Acaba de decir no, que el infierno no existe porque digo que el infierno no es un lugar. Obviamente, el que no conoce teología, no conoce filosofía, no conoce la doctrina, entonces dice, si no es un lugar, no existe, ¿no? Entonces, de verdad no lo entiende, ¿no? Entonces, efectivamente, la iglesia siempre ha enseñado que el infierno no es un lugar, es un estado. Y aprovecho para hacer la explicación, ¿no? Porque no se queden así, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted se da cuenta, el diablo es un ángel caído, es un espíritu y por lo tanto los espíritus puros no ocupan lugar. Entonces, el infierno no es un lugar, sino que es un estado de separación de Dios. Pero eso la doctrina lo ha enseñado siempre, pero obviamente el que está en el catecismo de primera comunión no sabe de eso. Y entonces muchos que se expresan de intelectuales tampoco, porque dicen que conocen la doctrina católica y no la han estudiado nunca, ¿no? Pseudo intelectuales le llamamos. Pero eso para poner un ejemplo de cómo una declaración se malinterpreta, ¿no? Y hay que reconocer que, por ejemplo, cada papa tiene su estilo, ¿no? El Papa Francisco ha tenido un estilo muy particular de que él no le gusta dar explicaciones. Él siempre lo digo y no, él no da explicaciones. En esta ocasión que yo decía, el Papa Benedicto XVI sí se tuvo que dar explicaciones y ya no él mismo, sino los teólogos tuvieron que en el Vaticano explicar de que el Papa no había dicho que el infierno no existe, sino que había dicho algo que ya la Iglesia enseñaba de manera constante. Pero bueno, esos son ejemplos de cómo se malinterpreta. Ahora, ustedes saben que hay un texto bíblico, como bien dice Adrián, otro texto bíblico que no voy a leer, es que solamente voy a citar, que es el texto de Juan 21 del 15 al 17, que es cuando Jesucristo se encuentra después de la resurrección con San Pedro y le pregunta si le amas. Y le dice tres veces, confirma a mis hermanos. Apacienta a mis hermanos. Le dice que los apaciente. Aquí vemos otro aspecto muy importante de que la misión del Papa no cesa porque es pecador, porque efectivamente Jesucristo le anunció que iba a ser cribado, lo negó, pero después le dice que a pesar de ese pecado que ya le perdonó, él sigue con su misión, igual que todos los apóstoles. Entonces, muchas veces me gusta hablar de esto, porque hay gente que le encanta hablar de que, ¿cómo es posible que el Papa es infalible? Y miren los papas indignos, ¿cómo es posible que el Papa es infalible? Y mira
que este escándalo o este otro escándalo, o no actuó de tal o cual manera correcta en esta situación. Y lo que tenemos que tener muy claro, hermanos, de que, como dijo muy bien Adrián, el Papa se le prometió infalibilidad en ciertas circunstancias muy concretas con respecto a fe y moral, pero nunca se le prometió impecabilidad, ¿no? Eso significa que el Papa, al igual que cualquier cristiano católico, tiene que trabajar por su salvación. No es porque él es Papa, le dice, ya yo tengo el cielo ganado, ya ustedes ven cómo se salvan, porque ya como yo soy Papa me voy al cielo. Eso no hay más equivocado que eso. Adelante, Adrián. Eh, Siguiendo, ¿verdad? Con todo esto que estamos compartiendo, me gustaría comentar, ¿verdad? Algo con referencia a todo esto, que la misma narración de los hechos de los apóstoles ya nos demostraba que San Pedro ocupaba un puesto de dirección en aquella comunidad primitiva. Si nosotros vemos, ¿verdad? Hay un testimonio de su rol jerárquico, y de esto podemos hablar, ¿verdad? Como el discurso en el que él pronuncia en el primer Pentecostés, que lo habíamos dicho en el programa anterior, cómo explicaba a la comunidad judía el don de lengua que le había sido otorgado para transmitir la buena nueva a las personas, que eso está en Hechos 2. También el discurso que dirige al pueblo tras la curación del paralítico, eso está en Hechos 3.1. También cuando habla en nombre de los apóstoles ante los ancianos y los doctores de la ley, en Hechos 4.8, al igual que ante el Sanedrín, en Hechos 5.20, o cuando actúa con autoridad judicial en los incidentes de Ananías y Zafira, en Hechos 5.1, y con Simón el Mago en Hechos 8.19. Así que esa autoridad, podemos ver incluso cómo resuelve el dilema en el concilio de los apóstoles, determinando que no era necesario para ningún cristiano cumplir con las prescripciones de la ley para ser salvo, sino la fe en Cristo. Hay que aquí estamos viendo no solo la autoridad de Pedro, o sea, el primado de Pedro, sino que también estamos viendo esa infalibilidad, cómo actúa a través de ese primado de Pedro. Y muy bien, Adrián, y fíjate, hay otro tema que yo quisiera compartir con ustedes. Miren, qué interesante, Adrián. Este programa, la gente debe estar feliz porque, por la gracia de Dios, no tiene cortes comerciales. Así que no hay que nos vamos a un corte y después seguimos. Así que tienen continuidad aquí. Y gracias a, si hay que darle la gracia a alguien, es a Jesucristo. Ni a mí ni a Adrián, porque nosotros estamos en deuda con Jesucristo de hace tiempo y no tenemos nada que nos agradezca. Nosotros estamos en deuda, así que si usted tiene algo que agradecer por esto, denle la gloria a Jesucristo, que es el que se la merece. Mira, Adrián, hay una objeción que a mí me gustaría compartir contigo, que es muy común, y si usted la ha escuchado, bueno, quisiéramos comentarla con usted. Mira, hay gente que dice, mire, ¿cómo ustedes dicen que a San Pedro es infalible o que si fíjate que Jesucristo lo llamó Satanás? ¿Cuándo fue eso? Dice que en Mateo 16 del 23 dice, Jesús dice a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, eres escándalo para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces, ahí se aprecia claramente que, primero, que Jesucristo le llama a Satanás, y segundo, dice que se aparte. Entonces, dice el hermano que hace, y yo tratando de explicar a Adrián para ser justo con la objeción, en lo que se analiza es lo siguiente. Bueno, lo que pasa es que, mire, primero le llamó Satanás, segundo le dice que tuvo un error de juicio, no estaba enfocado en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo ustedes se atreven a decir que él no va a entrar en asuntos de doctrinales y ahí Jesucristo le llamó la atención? Bueno, para analizar esto, yo, por ejemplo, quisiera hacer mi aporte y después le voy a pasar la palabra. Miren, en primer lugar, yo quisiera establecer de que en ese momento Jesucristo le prometió, serás. El que ve el texto se da cuenta que Jesucristo, mientras está en su vida terrena, y yo diría que en su aparición, él es la autoridad. Yo soy la autoridad. Yo soy el que como dice, el que manda aquí porque es Dios hecho hombre. Él le está diciendo que cuando yo me vaya, cuando ya yo no esté físicamente con ustedes, ustedes no estén visibles, entonces tú tienes que apacentar a mis hermanos. Así que en ese momento, San Pedro no era el Papa. En segundo lugar, si se dan cuenta, Jesucristo, San Pedro no comete un error doctrinal, sino comete un error de juicio, como estamos hablando. Él estaba preocupado por su maestro y Jesucristo le dice que va a ser crucificado y él dice, esto no me parece, maestro, yo no quiero que te maten. Yo no quiero que te maten.
Y podríamos ser sinceros con nosotros mismos. Si nosotros no conociéramos, como ahora conocemos, porque es fácil juzgar con la perspectiva de que ya sabemos. Si nosotros no hubiéramos sabido las cosas y Jesucristo está con nosotros, nos dice, oye, me voy a ir allá y me van a crucificar, que hubiéramos dicho, bravo, qué felicidad, Señor, que te azoten y te crucifiquen, porque eso es lo bueno para nosotros. Nadie hubiera dicho eso. Hay que usar la razón también. Jesucristo, San Pedro dice, de su perspectiva, si yo amo a mi maestro, yo no, ¿cómo que te van a crucificar? Ellos no tienen forma de entender qué era la crucifixión y por qué. Entonces el error de San Pedro no es doctrinal, es un error, diríamos, de juicio en cuanto a lo que está ocurriendo y que Jesucristo no le prometió infalibilidad, ni siquiera en este caso. Y podríamos decir que San Pedro no cometió un pecado en ese momento, sino que simplemente, Jesucristo lo que estaba diciendo que lamentablemente el error de juicio de él estaba haciendo tentación para él porque Jesucristo sabía que era un camino difícil, pero que tenía que tomar. Adelante, Adrián. Ahora que estamos hablando, ¿verdad? De esas maneras, vamos a decir, de los argumentos que utilizan para no aceptar lo que es la infalibilidad papal, yo quiero aprovechar a compartir también el famoso mito que dice que como en 1870 el Papa decidió que era infalible y su opinión era irrefutable. Desde entonces los católicos creen que el Papa nunca se equivoca y si en algún tema el Papa cambia de postura, entonces se está demostrando por pura paradoja que su infalibilidad es pura ficción. No sé si has escuchado eso, que muchas veces lo dicen. Y es importante, ¿verdad? Aclarar a los hermanos que, bueno, hay muchas cosas que podríamos decir, pero lo primero que tenemos que comentar, que esto no es una invención, ¿verdad?, de ahora, y que incluso cuando la iglesia declara un dogma, no es que a partir de esa fecha que lo que se declaró empieza a ser verdad, sino que en ese momento la iglesia declara que lo que siempre la iglesia ha creído ya no puede ser puesto en tela de juicio. Eso es todo. Porque antes de declararse todos los dogmas que se han declarado, la iglesia siempre ha creído en eso. Lo que pasa es que en esos momentos ha habido personas que han puesto en tela de juicio a un nivel que es necesario declarar los dogmas. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque es importante entender que nosotros cuando creemos que Él es la cabeza y que tiene esa asistencia especial del Espíritu Santo, no podemos decir que fue que porque se declaró dogma en esa fecha es porque fue un invento, sino que esa autoridad, esa asistencia del Espíritu Santo que siempre ha tenido desde que el Señor le hizo esa promesa, en ese momento se declaró dogma para que ya no se pusiera más en tela de juicio. Es importante que los hermanos entiendan eso porque a veces salen con esta falacia de que no, porque el dogma se declaró en tal fecha, nunca se había hablado de ese tema. Y es importante que los hermanos entiendan eso también. Adrián, yo creo que es importante para nosotros también tocar otra objeción que creo que es clásica. Algunas personas dicen, bueno, está bien, ustedes dicen que el Papa es infalible, ustedes dicen que no se equivoca, está bien, pues esa que Mateo, esa que ustedes dicen de que detrás de mí Satanás fue antes, pero mira, ¿qué le pasa después a San Pedro? San Pedro después no es más que reprendido por San Pablo, ¿no? Es reprendido por San Pablo porque estaba actuando mal, no estaba llevando la doctrina correcta, ¿no? Y San Pablo tiene que reprenderlo en público. Y como dicen ustedes que San Pedro es el Papa y además infalible, sí tiene que venir San Pablo a llamarle la atención. Entonces ahí tenemos que tener, yo quisiera, antes de pasarle la palabra a Adrián, compartir dos conceptos sobre esto. En primer lugar, San Pedro en ese momento, si se dan cuenta, él no está haciendo ninguna declaración dogmática ni cambiando la doctrina. San Pedro en ningún momento dijo, bueno, de ahora en adelante los paganos tienen que consumir los alimentos. Bueno, yo estoy cometiendo un prejuicio porque estoy hablando bajo la premisa de que los que están oyendo saben. No, vamos a explicar. Este pasaje, esto se encuentra específicamente en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. ¿No? Estamos hablando de esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Ahí nos narra básicamente, y no lo voy a leer, sino que solamente lo voy a citar. Dice que San Pablo... Yo se lo leo. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Del 5 al 14, ¿verdad? Yo tengo acá... Gálatas 2, del 5 al 14. Sí, dale, pues léelo.
No, del 11 al 14. Gálatas 2, El 11, perdón, perdón. Gálatas 2 del 11 al 14, ¿verdad? ajá, Que es el del incidente en Antioquía, ¿verdad? es correcto. Dice, pero cuando Cefas fue a Antioquía en su misma cara, le resistí porque se había hecho reprensible. Pues antes de venir algunos de los de Santiago comía con los gentiles, pero en cuanto aquellos llegaron, se retraía y apartaba por miedo a los de la circuncisión, y consintieron con él en la misma simulación los otros judíos, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar a su simulación. Pero cuando yo vi que no caminaban rectamente según la verdad del evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero Esta es vamos, versión Nacar Colunga. muy bien, hermano. Entonces, fíjese, hay un tema que me parece interesante. Primero, San Pedro, aparentemente ahí tuvo un comportamiento que Pablo interpretó de una manera, ¿no? Sin embargo, yo antes quisiera hacer tres aclaraciones. La primera, San Pedro no hizo ahí ni una declaración dogmática ni cambió la doctrina que ya estaba explicándose y que en el Concilio de Jerusalén se había establecido. Lo que pasa es que estaba en una situación incómoda porque por una parte estaban los paganos y cuando él estaba con él estaban comiendo lo que les sirvieran sin problemas, pero cuando vinieron los hebreos, los cristianos convertidos del judíos convertidos al cristianismo que conservaban sus tradiciones, él se encontró en una situación de que ellos no podían de buena a primera cambiar su manera de pensar. No eran como nosotros como venimos de una costumbre donde no teníamos nunca, conservábamos esa ley, lo que venimos de bien pagano, por decirlo así. Aunque nosotros decimos cristianos, siempre hablamos de eso porque no somos judíos, ¿no? Es una forma de hablar. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que entender esta situación. Y lo importante es que si se dio un error, que yo no comparto eso, Adrián, hay gente que dice que sí, Pedro cometió un error, pero si se cometió un error, sería un error de comportamiento, de juicio, no afecta en nada la infalibilidad. Sin embargo, yo quisiera compartir algo sobre este tema. Mira, por ejemplo, por eso digo que yo no comparto esta manera, porque mira que San Pedro, por ejemplo, el mismo San Pablo dice, por lo menos en la carta de los romanos, por ejemplo, pues si dice Romanos, estoy en Romanos capítulo 14, 15 al 23. Mira lo que dice la palabra. Por si causa de tu comida se entristece tu hermano, ya no andas conforme a la caridad. No pierdas a causa de tu comida aquel que por quien murió Cristo. Y es más largo. Entonces, ¿qué te parece? No sea pues vuestra obra materia de la maldicencia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues Entonces, el que esto sirve a Cristo, válgame Dios, chacho. entonces Hizo ¿qué lo mismo pasa? que criticó. Lo mismo que criticó. Entonces, ¿qué ocurre? San Pedro lo que usó fue la caridad. Estos hermanos hebreos se van a escandalizar. Yo soy judío como ellos. Tal vez que vean a los paganos comiendo, no van, bueno, pero que vean a un judío, se pueden escandalizar y pueden alejarse de su fe. Si no quería hacer escándalo. Entonces, y además demostró humildad, porque el hecho que él guardara silencio no significa que no tuviera autoridad, porque nosotros estamos acostumbrados que el que tiene autoridad es un bravucón, ¿no? Ese sí tiene autoridad porque es un bravucón, pero como San Pedro era humilde, le decimos que sí tiene autoridad, y tiene autoridad moral y autoridad del Espíritu Santo, pero fue humilde frente a San Pablo, que después San Pablo reflexionó y descubrió que el camino es lo que decía San Pedro. Adrián. Así mismo, ¿no? Que como estaba hablando, lo mismo que se señaló fue lo que terminó haciendo, porque se dio cuenta el por qué es que San Pedro lo estaba haciendo. A mí me gustaría también compartir una información, ¿verdad? Porque muchas veces, y creo que habíamos tocado una pincelada en el programa anterior, cuando decían que todo esto era un invento a partir del edicto de Milán, eso de que pusieron a los papas y todas esas cosas. Mira, para beneficio de todos aquellos que están viendo esta transmisión, hay muchas fuentes escritas y hallazgos arqueológicos que demuestran que San Pedro murió como mártir y que fue sepultado en Roma.
Las listas más antiguas de los primeros obispos romanos comienzan siempre con San Pedro y luego continúan con Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Sisto, Alejandro, etcétera, etcétera. Incluso San Ireneo, que vivió para el año 175-189, quien compuso el primero de estos catálogos, ya reconocía al obispo de Roma la autoridad para intervenir en otras iglesias, incluso para separarlas de la comunidad eclesial. Imagínate, al nivel que se reconocía la primacía de Pedro y esa autoridad que Dios había dado. Y estamos hablando años 175 al 189, que fue cuando vivió San Ireneo, que ya venía hablando de todo esto. Existen documentos, Roquel, que muestran el ejercicio de la autoridad de la Iglesia romana en el ámbito de la Iglesia universal. El primero de ellos podemos hablar que es la epístola de Clemente Romano a la Iglesia de Corinto, de finales del siglo I. Primer caso de un recurso elevado por una iglesia de fundación paulina a la iglesia de Roma, que suscitó la intervención del obispo romano. Otro testimonio podemos hallar el del Papa Víctor, del año 188 al 189, cuando se produjo una controversia por las diferentes fechas en que se celebraba la Pascua en Oriente y Occidente. Y en ese contexto, algunas iglesias de Asia habían introducido prácticas litúrgicas judaizantes como el rito del Cordero Pascual. Y el obispo de Roma instó a que las iglesias se reunieran en sínodos provinciales para estudiar la cuestión. Todas las comunidades se mostraron dispuestas a adoptar la liturgia pascual de la iglesia de Roma, excepto las iglesias de Asia Menor. Y en propuesta, Víctor amenazó con la excomunión a aquellas iglesias, pero intervino el célebre San Ireneo de León, quien escribió al Papa una carta conciliadora donde les reconocía el derecho de excomulgar a aquellas iglesias, pero le aconsejaba que no lo hiciera por una cuestión menor. ¿Qué tú crees de eso, hermano? Está ahí más que claro, ¿sí o no? Bueno, Adrián, y precisamente con esto yo quisiera decirte que lamentablemente el tiempo se nos agotó. Y yo de mi parte sí quería, sí, lamentablemente yo de mi parte sí quería darte las gracias por haber compartido conmigo y yo quisiera simplemente, antes de pasarte la palabra, concluir y decirte que para nosotros los católicos y para todos los que nos escuchan, que son católicos y los que no lo son, quieren conocer la fe, sepan que el papado es un don de Dios para la iglesia y nosotros reconocemos ese don que se da en la persona que es elegido como el sucesor de San Pedro, que nos permite a nosotros tener garantía y tener de que estamos en la iglesia con la doctrina correcta. Probablemente usted está, hermano, en una iglesia donde cada quien opina lo que le parece y que nadie puede, usted no puede saber y todo es opinión. Si la persona que está predicando, usted no está de acuerdo, dice yo no estoy de acuerdo con eso. Y punto. Y porque usted no le concede autoridad más nada que a su propio raciocinio y a la Biblia. Entonces, hay tantas iglesias y opiniones como cabezas. Sin embargo, eso no es lo que Jesucristo quería. Jesucristo quería unidad. Y para que haya unidad tenía que haber unicidad en la doctrina. Y para que haya unicidad en la doctrina también tenía que haber autoridad. Una autoridad que pudiera definir de manera autoritativa y verdadera por el designio de Dios lo que es correcto. Si no, la iglesia no hubiera durado ni 2 años, cuando ya se hubiera fraccionado en 5.000 pedazos, pero miren que ha durado 2.000 años. Ese es el testimonio de que es un don de Dios. Adelante, Adrián. Aprovechando, ¿verdad? Ya que hay que ser prudente con el tiempo, quisiera hacer un llamado a la acción a los hermanos que estén viendo esta transmisión para que comenten en la sección de comentarios y nos dejen saber, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido esta información? Como tú comentabas, si esta información les ayudó a entender mejor este tema, si no están de acuerdo y el por qué no están de acuerdo, que nos compartan para poder interactuar de una manera objetiva y respetuosa, claro está, ¿verdad? Y de paso que compartan esta información con todas las personas que ellos puedan, para que así también ellos se puedan beneficiar de la misma manera que los que están viendo la transmisión así lo hagan. Y con esto dicho, ¿verdad? Pues solamente agradecer a todos aquellos que siempre nos están apoyando, que continúen orando por el éxito de este programa y que estamos aquí solamente para hacer, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha llamado. Siervos inútiles somos,
solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Adrián, cuidado con lo que pides. Yo me estoy riendo porque te voy a contar una anécdota. Y esto es una anécdota, hermano. Mire, hay un hermano que era un hombre, en mi opinión, muy mariano, muy entregado a la Virgen María y por lo tanto muy conocedor del tema. Y fue a dar el tema de la virginidad perpetua a María. Y el hombre dio todos los argumentos posibles. Qué pieza de charla apologética, con todo. Y entonces una señora se le acercó, ya una señora ya mayor de varios años, ¿no? Y se le acercó y le dijo, yo antes entendía la virginidad perpetua a María, pero ahora es que no entiendo. Entonces yo le digo, bueno, es que lo que pasa es que en tanto argumento, a veces las personas efectivamente se pierden, ¿no? Pero bueno, sí lo que queremos es ver si estamos siendo claros con todo lo que muy bien dice Adrián. Estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, como dijimos al inicio, no es excusa, simplemente que nosotros no somos especialistas, somos siervos inútiles, como muy bien dice Adrián, procurando transmitir lo que nosotros hemos recibido. Otro aspecto, Adrián, ¿qué te parece si le damos ya un aperitivo a los hermanos de lo que, para que se mantengan en sintonía con nosotros? Podemos anunciarles desde ya que el próximo programa que va con la ilación de lo que estamos hablando va a ser la sucesión apostólica. No se pierdan el próximo programa, porque el próximo programa tiene relación como ese, con este, porque la pregunta que siempre se hace, oye, ¿de dónde sale la autoridad esa que Francisco tiene la autoridad de San Pedro y de dónde sacaron eso de que los obispos son sucesores de los apóstoles y de dónde sacaron eso de que los presbíteros tienen la autoridad? ¿De dónde sacaron eso que ustedes tienen autoridad? ¿Y de dónde sacan ustedes que los otros que se autoproclaman pastores no la tienen? Entonces, vamos a conocer lo que nos enseña la Sagrada Escritura con respecto a ese tema y también lo que nos enseña la tradición sobre la sucesión apostólica y por qué decimos que la iglesia no solo es santa, es una santa, sino que es apostólica. Así que no queda más que decirle que hoy estuvimos con ustedes Adrián Castro desde la Isla del Encanto. Y Roquel Cárdenas de Panamá y que nos vemos próximamente en otro programa más de la apologética. La verdad los los hará libres.